Desde hace meses, Valeria sentía que algo en su matrimonio había cambiado. Al principio eran detalles sutiles. Rafael, su esposo, ya no le dirigía la mirada con la misma ternura de antes, ni la tomaba de la mano durante las cenas. Luego, los silencios se alargaron. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad se convirtieron en intercambios breves, secos, como si cada palabra fuese una obligación. Ella aún preparaba el café como a él le gustaba, colocaba flores frescas en el comedor y lo esperaba despierta hasta tarde, pero él apenas la notaba. Siempre había una reunión urgente, una llamada inaplazable, una excusa nueva que lo mantenía lejos, incluso estando en la misma casa. Lo más doloroso no eran las ausencias físicas, sino las ausencias emocionales. Rafael ya no la incluía en sus planes, no la invitaba a cenas de negocios ni a eventos de gala, alegando que era mejor así, que ese mundo no era para ella. Aunque sus palabras eran suaves, el mensaje era claro. Sentía vergüenza de mostrarla en público. Valeria, en silencio, lo observaba alejarse un poco más cada día, llevándose consigo la complicidad que una vez los unió. Pero lo que ella aún no sabía, era que la distancia de él estaba a punto de revelar algo mucho peor que el desprecio. Una tarde cualquiera, mientras organizaba los papeles del escritorio de Rafael, Valeria encontró una nota escrita a mano. No era una carta romántica ni una lista de pendientes. Eran comentarios, casi como un borrador de un discurso, y entre las líneas, algo la estremeció. Evitar llevar a Valeria. Imagen poco sofisticada. No encaja con el perfil de los socios. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo Rafael evitaba llevarla por decisión profesional, sino porque, para él, su apariencia era una mancha en su imagen pública. Durante años había sido su compañera leal, compartido sueños, enfrentado crisis, y ahora la descartaba como si fuera un obstáculo vergonzoso. No era la ropa, ni su manera de hablar, ni su sonrisa discreta. Era el hecho de que ella no pertenecía al nuevo mundo de Rafael, ese mundo lleno de apariencias, copas de champán, cenas fingidas y elogios interesados. Él había cambiado, y con él, su forma de verla. Aquel papel, más que una hoja olvidada, era la confirmación de algo que Valeria se había negado a aceptar. Rafael no solo la ignoraba, la rebajaba en silencio. Y mientras él se preparaba para otro evento elegante, ella finalmente comenzaba a ver que la humillación no era un accidente, era un proyecto calculado. Valeria estaba en la cocina cuando sonó el teléfono. Era Clara, una antigua amiga que aún trabajaba en el círculo corporativo donde Rafael construía su reputación como empresario exitoso. El tono de su voz era contenido, casi cuidadoso, como quien tiene algo importante que decir pero teme las consecuencias. Valeria, ¿tú sabías que Rafael asistirá al evento de gala de este viernes con una acompañante? El corazón de Valeria dio un vuelco. Durante años, Rafael siempre había dicho que esos eventos eran cerrados, exclusivos, solo para socios. Nunca hubo invitación. Nunca hubo espacio. Ella creía que era una cuestión de formalidad, de protocolo. Pero ahora, la presencia de una acompañante exponía una nueva realidad. ¿Un acompañante?, repitió Valeria, intentando mantener la calma. Sí, y no eres tú. Lo vi en la lista. Él confirmó su presencia, y también la de Sabrina. Esa palabra, Sabrina, cayó como una cuchilla. Era una de las nuevas abogadas de la empresa. Joven, elegante, siempre con los labios rojos y un aire de superioridad. Valeria ya la había visto, de lejos, cruzar el estacionamiento de la oficina de Rafael, pero nunca imaginó que había algo más. Hasta ahora, Clara dudó antes de continuar. He visto cómo llegan juntos a las reuniones. No son solo rumores, Valeria. Desde hace meses van a eventos, cenas, incluso viajes cortos. Él no lo oculta tanto como crees. Valeria permaneció en silencio, sosteniendo el teléfono con los dedos temblorosos. Todo el dolor contenido, toda la humillación silenciosa de los últimos tiempos, de repente se alineaba en una verdad cruel. Rafael no solo sentía vergüenza de ella, la había reemplazado. Y más que eso, planeaba exhibir a su nueva acompañante, con orgullo, en un evento donde Valeria siempre había sido invisible. Cuando colgó, no lloró. Se quedó quieta frente a la ventana de la cocina, observando cómo el cielo se oscurecía, como si el mundo también estuviera perdiendo su luz. Pero dentro de ella, algo comenzaba a arder, y ya no era dolor. Era otra cosa, una fuerza nueva, silenciosa, decidida. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se recostó en la cama que una vez compartieron, mirando el techo mientras el silencio de la casa la envolvía como una manta pesada.
El otro lado de la cama seguía intacto, frío como si Rafael ya se hubiera ausentado de allí mucho antes de ausentarse de verdad. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de vergüenza y traición que no sabía cómo procesar. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento pasó de ser su compañera de vida a convertirse en una sombra ignorada? Lo que más dolía no era el engaño en sí, sino la forma en que él la había apagado lentamente, como quien va cerrando las cortinas para que la luz no moleste. Cada recuerdo feliz ahora parecía contaminado. Los aniversarios celebrados, los paseos espontáneos, las promesas de amor eterno, todo se había desvanecido. Y lo peor de todo era que Rafael ni siquiera se había molestado en mentir de forma elaborada. Simplemente la apartó, convencido de que ella no notaría, de que aceptaría su lugar en silencio. Valeria se levantó de la cama y caminó hasta el espejo. Su reflejo le devolvió una imagen cansada, los ojos apagados, los labios tensos. ¿Eso era lo que Rafael veía? Una mujer sin brillo, sin voz, sin valor. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no la limpió. La dejó caer, como símbolo de esa última vez que se permitiría quebrarse por él. Porque en ese momento de dolor más profundo, algo comenzó a cambiar. No fue una decisión repentina, ni un impulso dramático. Fue el despertar lento y firme de una mujer que había olvidado su poder. Esa humillación interna, esa vergüenza que Rafael pretendía imponerle, sería justamente el combustible que ella necesitaría para levantarse. A la mañana siguiente, Valeria despertó sin haber pegado un ojo. Pero algo era distinto. Ya no había lágrimas ni suspiros contenidos. Había una calma nueva, firme, como si su alma hubiese tomado una decisión mientras su cuerpo apenas descansaba. Se levantó sin prisa, se duchó con agua fría y eligió una ropa sencilla, pero se permitió algo que hacía tiempo no hacía. Se puso un labial discreto y peinó su cabello con esmero. No lo hizo por Rafael. Lo hizo por ella. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero marcaba el inicio de algo mucho más grande. Tomó su celular y llamó a alguien que no hablaba desde hacía tiempo. Natalia, una antigua amiga de la universidad, ahora estilista y consultora de imagen. La voz de Valeria era firme. «Necesito tu ayuda. ¿Estás bien?», preguntó Natalia con tono preocupado. «No, pero lo estaré. Y para eso, necesito que me prepares para una noche». El silencio del otro lado fue breve. «¿Qué tienes en mente?». «Voy a ir al evento con el que él planeaba humillarme. Pero no voy a suplicar ni a llorar. Quiero aparecer allí como una mujer nueva. No, como la mujer que siempre fui, pero que él olvidó ver». Natalia sonrió, aunque Valeria no la viera. «Entonces prepárate, porque vamos a hacerlo inolvidable». Colgó el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió una chispa de emoción recorrer su cuerpo. No era venganza. Era justicia. No se trataba de causar un escándalo ni de recuperar a Rafael. Se trataba de recuperarse a sí misma. De mirar al mundo y decir, «Estoy aquí. Y valgo mucho más de lo que tú, Rafael, jamás supiste ver». A partir de ese instante, cada decisión que tomó tuvo un propósito claro: volver a brillar. No por él, sino por ella. Porque Valeria entendía, por fin, que no hay peor vergüenza que la de olvidarse de una misma. Y eso nunca volvería a suceder. Natalia llegó esa misma tarde con una maleta repleta de posibilidades. Valeria la recibió con el cabello recogido en un moño apresurado y la mirada cansada, pero determinada. No hubo abrazos ni conversaciones largas. Solo una mirada cómplice entre dos mujeres que sabían exactamente lo que estaban por hacer. «Vamos a devolverte al mundo, Valeria», dijo Natalia con una sonrisa decidida. «Pero esta vez, en tu mejor versión». Comenzaron por el exterior, aunque ambas sabían que lo importante venía desde dentro. Un nuevo corte de cabello, moderno pero elegante, devolvió luz a su rostro. Un color sutil, con reflejos cálidos, enmarcó sus ojos con vida. Las cejas, antes descuidadas, ahora definidas con precisión. Cada detalle reconstruía no solo su imagen, sino su identidad. Mientras Natalia aplicaba una base ligera sobre su piel, le hablaba como una amiga, no como una profesional. «Lo que te hicieron no define quién eres. Pero lo que vas a hacer ahora, sí. No vas a esa fiesta para probarle algo a él. Vas para recordarte quién eres tú». Valeria la escuchaba en silencio, pero cada palabra se alojaba en lo más profundo de su alma como una semilla lista para florecer. Cuando se probó los primeros vestidos, aún dudaba. Su cuerpo había cambiado, sus curvas ya no eran las de antes, y los años habían dejado marcas sutiles en su piel. Pero Natalia la interrumpió de inmediato. «Lo que llevas puesto no es un vestido. Es tu armadura».
No necesitas ser perfecta, solo necesitas ser tú, con orgullo. Y entonces apareció el vestido. Uno de corte clásico, azul medianoche, con una caída que abrazaba su figura como si hubiera sido hecho para ella. Al mirarse al espejo, Valeria no se reconoció de inmediato. Pero poco a poco, esa mujer del reflejo comenzó a parecerle familiar. Era ella, la verdadera, la que había sido silenciada, apagada, olvidada, y que ahora, por fin, regresaba a la superficie. No fue solo un cambio de imagen. Fue un renacimiento. Cada paso, cada ajuste, cada nueva prenda, cada pincelada de maquillaje, construía una versión de sí misma que había estado dormida demasiado tiempo. Al final del día, cuando Natalia la dejó frente al espejo, Valeria respiró hondo. Se quedó sola, contemplando su reflejo. No es venganza, susurró. Es justicia. Y dignidad. Y con ese pensamiento, preparó su corazón para la noche que lo cambiaría todo. La noche del evento llegó envuelta en una brisa suave y una luna llena que parecía brillar solo para ella. Valeria descendió del coche con calma, sus tacones tocando el suelo como campanas discretas que anunciaban su llegada. Los flashes de los fotógrafos en la entrada del salón, inicialmente dirigidos a otros invitados, rápidamente se giraron hacia ella. Vestida con el deslumbrante vestido azul medianoche que acentuaba su silueta y destacaba su piel con elegancia, Valeria mantenía la cabeza en alto, los hombros firmes, la mirada directa. Había ensayado esa forma de caminar, esa postura. Pero lo que ahora emanaba de ella era natural. Era poder. Los invitados presentes interrumpieron conversaciones, desviaron miradas y susurraron entre ellos. ¿Quién es ella? Es Valeria, la esposa de Rafael. Dentro del salón, Rafael ajustaba la corbata mientras Sabrina sonreía a su lado, convencida de que esa noche le pertenecía. Pero entonces oyó los murmullos, las miradas volviéndose hacia la entrada, y el aire pareció cambiar de densidad. Él se dio la vuelta, y su mundo se detuvo. En lo alto de la escalinata, estaba Valeria. Radiante, inalcanzable. Y cada paso que daba hacia el salón era un golpe silencioso a su arrogancia. Ya no era la mujer apagada que él solía dejar sola en casa. Era una presencia arrolladora, segura, dueña de sí misma. Sabrina apretó el brazo de Rafael, incómoda. ¿Qué hace ella aquí? Pero él no respondió. No podía. Sus ojos estaban fijos en esa imagen que jamás olvidaría. Valeria recorrió el salón con ligereza, como si ese espacio siempre le hubiera pertenecido. Saludó con educación a los invitados que se le acercaban, intercambió sonrisas, recibió elogios con naturalidad. Cuando finalmente se aproximó a Rafael y Sabrina, hizo una breve pausa, lo suficiente como para dejarlo sin reacción. Rafael, qué evento tan elegante. Me alegra haber venido, dijo con una sonrisa serena. Y tú debes ser Sabrina. Encantada. Ha sido muy comentada esta noche. El doble sentido era sutil, pero letal. Sin esperar respuesta, Valeria tomó una copa de champán y se alejó con la misma serenidad con la que había llegado. La fiesta, que Rafael había planeado para lucirse con su nueva conquista, ahora pertenecía a otra mujer, Valeria. Y todos lo sabían. Rafael intentaba disimular, mantener la compostura, fingir que nada le afectaba. Pero sus manos sudaban, su mandíbula se tensaba, y el silencio que se formó a su alrededor hablaba más alto que cualquier palabra. Aquellos que antes lo saludaban con reverencia ahora se acercaban a Valeria, encantados por su presencia inesperada e imponente. ¿Por qué nunca nos la habías presentado? Le preguntó uno de los directores del comité empresarial, observando a Valeria desde lejos. Tiene una elegancia natural, distinta a lo que solemos ver. Rafael forzó una sonrisa. Valeria no suele asistir a estos eventos. Pues deberías reconsiderarlo, intervino otro. Con mujeres así al lado, uno gana respeto automático. Las palabras, dichas con naturalidad, fueron como estocadas al orgullo herido de Rafael. Mientras tanto, Sabrina, visiblemente incómoda, permanecía a su lado como una sombra desdibujada. Su vestido rojo, antes pensado para brillar, ahora parecía vulgar al lado de la sofisticación de Valeria. A cada risa que Valeria soltaba, a cada nuevo grupo que la rodeaba para escuchar sus opiniones sobre arte, cultura o proyectos benéficos, Rafael sentía como su castillo se desmoronaba. Y lo peor de todo era que ella no decía nada ofensivo. No hacía escenas. No lo confrontaba. La humillación estaba justamente en la elegancia con la que lo ignoraba. Creo que has cometido un gran error, Rafael, murmuró Beatriz, una influyente socialité que hasta entonces siempre había sido cercana a él. Valeria brilla más que nunca.
Qué pena que no lo hayas visto antes. En medio de los aplausos por un breve discurso que Valeria fue invitada a dar, improvisado, suave, pero profundamente impactante, Rafael comprendió lo que realmente había perdido. No era solo el respeto de sus colegas. Era la admiración del entorno. Era la imagen de hombre de buen gusto, de integridad. Era su propia reputación la que se desmoronaba. Ante todos, sin escándalos, sin gritos, solo con el silencio absoluto de la clase de Valeria. Sabrina observaba desde un rincón del salón, con los ojos fijos en Valeria, con una mezcla de frustración, inseguridad y furia contenida. Aquella mujer que imaginaba apagada y superada ahora desfilaba por el salón como una estrella silenciosa, recibiendo elogios, admiración y respeto. Y lo peor, sin perder jamás la clase. En un determinado momento, los caminos de ambas finalmente se cruzaron. Valeria, con una copa de champán delicadamente equilibrada entre los dedos, se acercó con una leve sonrisa en los labios. Sabrina intentó mantener la postura, pero su expresión ya delataba incomodidad. «Buenas noches, Sabrina», dijo Valeria con voz serena. «Valeria, no esperaba verte aquí», respondió la otra, esforzándose por sonar natural. «No me sorprende. Tampoco esperabas que alguien notara lo que estaba ocurriendo. Pero el mundo da vueltas, ¿no?» Hubo un breve silencio entre ellas. No hubo gritos, ni ofensas. Solo dos mujeres mirándose, una con altivez discreta, la otra luchando desesperadamente por mantener la fachada. «Sabes, Rafael decía que yo no era adecuada para estos eventos. Que no tenía la imagen correcta. ¿Y qué piensas tú ahora?», respondió Sabrina, con una sonrisa desafiante. «Pienso que él tenía razón, no tenía la imagen correcta para ser invisible». Valeria dio un pequeño sorbo a su copa y añadió: «Por suerte, ya no necesito su aprobación». Sabrina endureció la mirada, pero no respondió. Valeria inclinó levemente la cabeza, en señal de despedida, y siguió su camino. No hacía falta decir nada más. La humillación del amante estaba en el contraste. Mientras Sabrina se agitaba por dentro, intentando ser aceptada, Valeria ya era admirada. Y en ese instante, la verdad se volvió evidente. Sabrina podía tener el brazo de Rafael esa noche, pero Valeria tenía todo el salón a su alrededor. Valeria caminaba entre los invitados como si flotara. No había prisa, ni tensión. Sus pasos eran firmes, su postura impecable. Sonreía con naturalidad, como quien ya no necesita demostrarle nada a nadie. Y, de hecho, no lo necesitaba. Mientras Rafael intentaba recomponerse, avergonzado por los comentarios sutiles y las miradas que antes lo admiraban y ahora lo juzgaban en silencio, Valeria ya no lo miraba. Su atención estaba puesta en una nueva realidad. Una donde era respetada, no por ser la esposa de, sino por ser ella misma. El verdadero triunfo no estaba en herir. Estaba en no necesitar herir para vencer. Sabrina, sentada sola al borde del salón, sostenía una copa intacta y observaba en silencio el colapso de la ilusión que había construido. Nada en esa noche había salido como imaginaba. Ya no era el centro de atención. Ya no era deseada. Era solo la sombra de una historia que ya no importaba. Cuando Valeria se despidió de los anfitriones y agradeció por los elogios recibidos, todos la acompañaron hasta la salida con aplausos contenidos, sonrisas sinceras y propuestas para futuros eventos. Uno de los empresarios más influyentes del sector dijo, sin dudar: «Esperamos verla más seguido, Valeria. Usted tiene un aura que no se enseña. Se nace con eso». Ella simplemente agradeció con un leve gesto. Afuera, al subir al coche que la esperaba, Valeria miró por última vez hacia el salón. No buscó a Rafael. No buscó la mirada de nadie. Porque su historia con ese pasado había terminado. No necesitaba una disculpa. No quería revancha. Lo que conquistó esa noche fue la libertad. Y al recostarse en el asiento, con una leve sonrisa en los labios, supo que había vencido de la forma más poderosa en que una mujer puede vencer, sin levantar la voz, sin perder la elegancia y, sobre todo, sin abandonarse a sí misma. Si alguna vez sentiste que te apagaron, que te invisibilizaron o que simplemente te rompieron en silencio, esta historia es para ti. Y si te emocionó, si te hizo reflexionar o te inspiró, no te vayas sin dejar tu like. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traemos relatos como este, reales, profundos, transformadores. Porque aquí, cada mujer que fue olvidada, vuelve a brillar.